Estimados amigos, muy buenos días. Quien les habla, el doctor Johan Ramírez Chávarri. Hoy domingo iniciamos nuestro programa Presente y Futuro con un invitado muy especial. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Luis Rioja Vallejos. El doctor Jorge Luis Rioja Vallejos es autor de muchos textos, de muchos libros, pero el día de hoy acá en la mesa tenemos dos en particular. Uno que se titula El documento electrónico como medio probatorio en el derecho constitucional peruano y otro que se titula Autenticidad del documento en la legislación peruana. Doctor Rioja, muy buenos días. Estimado Johan, muy buenos días. Gracias a la invitación para estar en tu programa Presente y Futuro. Y creo que coincide precisamente con la realidad nueva a la que la sociedad peruana y la sociedad en el mundo tiene que asumir, como es la nueva realidad. Aquí estamos y a través tuyo, a los televidentes de tu programa, expresar mi cordial saludo, deseándoles un mejor domingo. Muchas gracias, doctor. Nuestra primera pregunta tiene que ver con lo que vivimos. Previo, digamos, en la antesala ya habíamos dialogado un poco con usted, doctor, y se lo compartimos con el público. Nos interesa particularmente hablar del Sistema Nacional de Justicia. El Sistema Nacional de Justicia ya tenía ciertas falencias antes de la pandemia. Evidentemente estas se acrecentaron en ella. Yo quisiera que usted nos haga un diagnóstico de cómo estuvo antes de la pandemia, en la pandemia, y qué le espera luego de lo que ya al parecer es nuestra habitualidad con la pandemia en sí. Bueno, empezarte mi agradecimiento sobre el particular. Creo que debemos hacer no solamente un diagnóstico y pronóstico, sino que debemos internalizar la realidad del Perú. Debemos empezar, fíjate, por el contexto normativo. Ya. En tanto que el sistema de justicia, no obstante que tenemos nosotros un sistema híbrido en el Perú, como es el caso concreto de la justicia consuetudinaria expresada en el artículo 149 de la Constitución, pero también la llamada justicia formal, como que es la que se encarga, por supuesto, de los sistemas judiciales ordinarios. Y también se habla, curiosamente, de un escenario de la llamada justicia constitucional, lo cual me parece que es un error de lenguaje desde el punto de vista formal. ¿Qué tenemos 200 años después de la proclamación de la independencia en el sistema de justicia en el Perú? Mi lectura es que los 200 años la justicia sobrevive en una situación endémica. Tanto es así que inclusive los justiciables en el Perú ya nos hemos acostumbrado a que mueran en el intento de tener justicia y el sistema no responde de manera adecuada. Este sistema que tenemos hoy considero que está atomizado y se ha atomizado más, teniendo como elementos presuntamente para resolver el problema. Creo que no han dado la talla de acuerdo al desafío que las circunstancias exigen. Me refiero puntualmente a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional. Entiendo que va a terminar su mandato este colegiado. Recién ha convocado a un concurso para elegir jueces y fiscales titulares, que creo que socialmente nos hemos adecuado a una lectura poco adecuada, como es el tener que imputarles responsabilidad de que no se haga una justicia adecuada o no se dé una justicia pertinente a la provisionalidad de los magistrados. Justicia que tarda no es justicia. ¿Perdón? Justicia que tarda no es justicia. Sí, en este caso es un dicho que nos precede, que cobra realidad cada día, y creo que el desafío mayúsculo para el Foro Nacional, para la responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones, como es nuestra clase política en el Perú, es más que urgente empezar a ver qué es lo que tenemos como respuesta desde la administración del Estado en cuanto a sus instituciones tutelares, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial,
para precisamente conseguir ese escenario que se reclama hace 200 años, la inclusión. Podemos hablar de justicia en el Perú si tenemos, en este contexto de la realidad que vivimos hoy, esta entrevista, por ejemplo, no sería posible si no sería el uso de estos medios telemáticos. Y hay un tema que veo que la mayoría lo ignora: Internet. Para mí Internet es la vía que efectivamente permite comunicarnos haciendo uso de estos medios, de estas herramientas complementarias, como son, en este caso, pues, el tema de las plataformas digitales llamadas hoy. En este contexto, en el Perú, más o menos tenemos, de los 32 millones de habitantes, no más de 10 a 12 millones de usuarios de medios telemáticos. Dentro de los cuales el 80% son menores de 18 años. La pregunta que surge es: el potencial humano, que sería más o menos pues 1,5 millones de profesionales, que en este caso estamos en esta tarea, y unos que otros actores del sector económico, ¿tenemos opción de ser competitivos en el mundo de hoy? Creo que no. Y viene el tema del desafío mayúsculo: el sector educación, donde tenemos profesores que no tienen ni computadoras, donde aún no hay energía en todas las escuelas de nuestro país, y se aspira a tener que instituir un sistema educativo telemático. Me parece, por decirlo menos, hasta irresponsable y una burla para los segmentos de población que no tienen ni siquiera carreteras para llegar a sus domicilios, ni siquiera tienen servicios básicos. Es decir, el Perú de hoy, en mi modesta opinión, es el Perú de hace 200 años en un proceso de búsqueda de identidad. No es posible que 200 años después tengamos los mismos problemas que tuvimos al inicio de la República. Gobiernos transitorios, normas que tratan de adecuarse a la realidad, pero encontramos una realidad concreta. Esa realidad es solamente para quienes, en todo caso, siempre han tenido la cuota de poder político en nombre presunto, digo y presunto porque creo que nunca se hizo evidente o eficaz, de los que menos tienen. Y en nombre de los que menos tienen, la mayoría de los protagonistas en el quehacer político han resuelto sus problemas ellos, sí, creo que sí, la mayoría, pero no los problemas de quienes decían representarlos. Concluyendo este tema, el sistema de justicia en el Perú debe tener carácter integral. No solamente verlo a los jueces, ver a la policía, no, debe tener carácter integral. Para tener precisamente una sociedad con las mismas oportunidades de aspirar a que sus derechos sean respetados y, ¿por qué no?, a la misma opción de desarrollo y cumplir con lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que el fin supremo del Estado y la sociedad es la persona humana y su dignidad. Digamos que, habiendo ya... Esto guarda relación con un mensaje político y quisiera hacer... Evidentemente hay una comparación ahí. Usted nos habla de que 200 años seguimos en la misma situación, con los mismos problemas, ¿no? ¿Y a qué se ha debido? ¿Quién es el responsable? Yo siempre, en lo que a mí respecta, llevo la reflexión de Javier Pulgar Vidal. Y Javier Pulgar Vidal refería de que si la universidad va bien, el Perú irá bien. Y si la universidad va mal, el Perú irá mal. ¿Cree que hay una responsabilidad de la universidad versus las autoridades que elige? Porque en también hay ahí es bueno decirlo, que dice que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Nos merecemos los gobernantes que tenemos? Estimado Johan, en verdad, fíjate, quienes nos preceden nos han dejado muchas enseñanzas con su sola reflexión y creo que sin mayor profundidad filosófica, sin una lectura de la realidad que se tiene. Imagínate que tenemos un Perú con más de 60 etnias. 60 etnias. Sí, casi llegan a 70, porque son grupos que hablan su lengua nativa, es decir, mantienen su legado ancestral. ¿Qué dice la ley? La ley se publica solo en español y se aplica un principio que me parece genialmente no adecuado.
el hecho de que tú no hables la lengua en que se produce la norma no te excluye de responsabilidad. Oye, qué simpático. Y que han hecho los legisladores en su momento y que hasta ahora se mantiene. Cuando el juzgador no entienda la lengua del justiciable, buscará, dice, un intérprete. Considero que es un error. Eso puede resolverse eliminando la palabra intérprete y postular el criterio de que requiere sí o sí solo de un traductor, porque el intérprete va a transmitir al juzgador lo que él cree o lo que él quiere decir. Claro. ¿Qué es lo que dijo el justiciable? Y no lo que realmente está diciendo el justiciable. Si por ahí tiene alguna animadversión contra el justiciable, el traductor pues lo va a sentenciar sin ser juez, porque el juez finalmente va a resolver sobre lo que dice el famoso intérprete. En fin, fíjate, hay muchas cosas que resolver en el Perú respecto al tema justicia, sumado a que la temporalidad en que los casos, de acuerdo a lo que está previsto en la norma, no se cumplen. No es posible que un proceso judicial, por ejemplo, pues nulidad de acto jurídico, ¿te parece racional que tenga que estar 15 años o 20 años y que no se resuelva, que no termine el proceso, es decir, que no sea archivado? Wow. Honestamente no le encuentro racionalidad. Sumado, por ejemplo, el tema de alimentos, creo que ahí debe cambiarse completamente la norma. Soy de opinión que la obligación alimentista de un nachituro debe ser a partir de la concepción, no a partir de que demanda a la mamá por alimentos. Por una sola razón. Buena observación. Si la mamá no demanda alimentos, porque tenemos aquí un problema mayúsculo, ¿no? La mujer es muy orgullosa. Dice, yo lo que quiero es tener de mi hijo, no quiero saber nada del papá. Pero cuando ella va al colegio, tiene más necesidades, ahí recién hace la demanda cuando está de repente en 15, 17 años. ¿Y qué dice la ley? Que solamente tiene derecho hasta los 18 y si estudia hasta los 22. Se la libró. Entonces yo soy efectivamente los alimentos a este ser creado debe asistirle desde la concepción. Interesante. ¿Por qué? Porque la madre bien alimentada va a tener un hijo bien formado y no un problema que de repente nace con deficiencias orgánicas y más bien antes de ser una opción de, digamos pues, de alegría para la familia, termina siendo el incremento de un problema más que repercute en la sociedad, evidentemente, ¿no? Testigo de excepción, por ejemplo, fíjate, en el Perú la desnutrición, ¿qué grado tiene? Ojo, en Lima y en el interior del país es crítico. Ciertamente. Creo que la mejor propuesta que podemos hacer es que las autoridades empiecen a mirar hacia adentro. Yo le llamo a hacer una evaluación antropológica en retrospectiva, o un proceso involutivo, le llamo, para tomar conocimiento de nuestra realidad sociopolítica, geográfica inclusive, a fin de dar soluciones adecuadas y además de eso pertinentes de acuerdo a cada jurisdicción. No puede ser que los de Tumbes tengan el mismo sistema que los de Pucallpa, o los de Pucallpa tengan el mismo sistema que los de Puno. Son sociedades completamente distintas. Fíjate que solamente sabemos que estamos en el Perú porque nos han enseñado el mapa del Perú desde el colegio y asumimos que ese es nuestro país, pero no sentimos la identidad de ser peruanos porque nos sentimos peruanos y porque conocemos el Perú. Creo que ese es el divorcio que tenemos inclusive entre la realidad de los gobiernos y qué es lo que administra cada uno de ellos. Muy bien, doctor. Fíjate, como anécdota te comento un asunto que una vez estuve en Ica, me invitaron a dar una conferencia, y en plena conferencia digo, no me extrañaría que aquí en Ica, por ejemplo, producto de que los militantes de los partidos políticos entre ellos se sacan los ojos, y lo que es peor, no saben ni por qué, pues si tendrían un horizonte determinado, eso es lo que corresponde a los partidos políticos, preparar a sus militantes para la gestión municipal, regional y nacional. Pero como solamente se convocan para elecciones, entonces ahí estamos en ruina. Dije, no me extrañaría que aquí, por ejemplo, de repente el alcalde o el gobernador regional en ese entonces, o el presidente regional en ese entonces quizá mantenía su domicilio en el departamento de Ica y vino de visita
el militante del partido que estaban buscando candidato, porque entre ellos se peleaban, le dice, primo o hermano o cuñado, mira, ¿aceptarías tú ser candidato de nosotros? ¿Candidato a qué? ¿Alcalde? Ya, pues, acepto. Cumple con los requisitos, tu DNI, figura aquí, que vives, aunque no vivas, cumples con que aquí tienes todavía tu casa y X, Y o Z motivos que la norma establece. Cumplió los requisitos, candidato, alcalde. Wow. O presidente regional. Y hace 20 años que no vive ahí. ¿Consideras que está en condiciones de poder administrar una ciudad a la que no conoce? Yo creo que no. Cierto. Por supuesto que el público en el Paraninfo de la UNICA me aplaudía, y los que me invitaron me miraban de reojo y no sabía por qué, porque yo realmente, para mí era una lectura de lo que conozco del Perú, no del que coincidía con lo que tenía con Ica. Cuando he terminado la conferencia me dicen, oye, ¿tú no sabes que todo lo que has dicho era de Ica? No tengo ni idea. Muy bien, doctor. Doctor, antes de concluir, me gustaría que nos hable brevemente de la presentación de su libro el día de mañana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues muchas gracias por la oportunidad. A tu público televidente, comentarles mi desarrollo académico y profesional en el Perú. Es, en todo caso, el segundo libro con autoría personal, que es el que nos muestro aquí será presentado mañana, gracias a la hospitalidad que me ha permitido la Facultad de Derecho con su decano, el doctor Víctor Toro, quien fue mi profesor, soy egresado de San Marcos en Derecho, y contaremos también con la anuencia y perspectiva de la señora rectora, que ha aceptado acompañarnos, y lo haremos a partir de las 7 de la noche a efectos de socializar una propuesta académica, como yo le llamo, una provocación para el debate. Como he referido al inicio de tu programa, es el segundo libro personal que produzco este año. Tengo algunas publicaciones en otros escenarios académicos también, pero en el ámbito de lo que es materia jurídica vinculada a tecnologías, es la segunda, y vengo preparando una tercera que tiene que ver con lo que es el tema de la fe pública a documentos electrónicos en soporte magnético, que es decir, en los famosos CDs. Que es más, a todos sus televidentes les comento, toda la información que ustedes tengan en los USBs o en sus CPUs o en sus ordenadores o celulares puede ser reconocida con valor legal, pero previo a la intervención de un abogado fedatario informático que debe estar registrado en el Ministerio de Justicia. Ustedes buscan en el Ministerio de Justicia fedatarios y van a encontrar ustedes la relación de los fedatarios y los que están habilitados y los que no están habilitados. Los que están habilitados es que pueden ejercer el oficio para darle valor legal a su información. Muy bien, los doctor. Los que no están, tendrán que esperar que se habiliten para que eso suceda. Muy bien, doctor. Los invito a todos a que nos acompañen. En todo caso, estará en la web de la universidad el link para poder ingresar, y quizá tal vez nos permitan también hacerle llegar a través de ustedes, de su canal y de tu programa, Johan, el link para que nos puedan acompañar quienes sí lo consideren pertinente. Gracias Gracias, doctor. Gracias, doctor, por su participación. Nos vamos a un corte y continuamos con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias. Buenos días.